Shalom, shalom, queridos amigos, bienvenidos un día más a Israel a Diario. Hoy es lunes 18 de agosto, 24 del mes de Av, Shavua Tov, una excelente semana para todos. Aquí llevamos 682 días de guerra, todavía hay 50 rehenes en la Franja de Gaza y comenzamos esta semana después de un día en el que buena parte del pueblo de Israel mostró su solidaridad y apoyo a quienes en cualquier instante pueden perder a un ser querido y a aquellos que ya sufrieron esa pérdida irreparable. Fue un día de manifestaciones, cortes de ruta, discursos, mensajes y más, e incluso un misil disparado desde el Yemen en medio de todo eso. Vamos a ver cómo reflejan esto los diarios y otros medios hoy aquí en Israel. Comencemos. Yediot Aharonot abre su edición de hoy con esta imagen impresionante, memorable de cientos de miles de personas anoche en la manifestación central en Tel Aviv, que encendieron las linternas de sus teléfonos celulares e iluminaron el espacio en un gesto muy simbólico que de paso mostró que no eran unos pocos como otros dijeron, y también, como se dijo, por supuesto, en algunas redes sociales y algún canal de televisión. El titular dice: clamamos por ellos, y la bajada señala: una multitud que llegó desde todos los rincones del país se reunió anoche en la Plaza de los Rehenes y las calles de alrededor. Y citan a Einat Zangauker, que ayer dio a conocer un video de su hijo Matán secuestrado por Hamás y que sigue allí retenido en la Franja de Gaza. La citan diciendo: luchamos por ti, Matán, resiste. El video fue muy breve, o sea, lo que se dio a conocer es muy breve y fue encontrado por soldados israelíes en la franja. En él se ve a Matán tremendamente desmejorado y delgado, y que se dirige a su familia y a su pareja Ilana y les dice que los extraña. Netanyahu, continúa el diario, atacó a los manifestantes y lo citan, abro comillas: quienes llaman a terminar la guerra sin vencer a Hamás garantizan que los horrores del 7 de octubre se repetirán. Frente a una de las manifestaciones más grandes en la sede del Ministerio de Defensa en la Kiryá, en Tel Aviv, el Comando Central de las Fuerzas de Defensa de Israel discutía el plan para la conquista de Gaza, como dijimos, frente a los manifestantes. Y vamos a verlo. Cientos de miles de personas participaron ayer en el día de paro convocado por familiares de rehenes y de caídos y asesinados a partir del 7 de octubre. Esto que vemos sucedió en Jerusalén. Las manifestaciones comenzaron a las 6:29 de la mañana, la misma hora en la que se inició la masacre del 7 de octubre de 2023. En la Plaza de los Rehenes hubo gente durante todo el día, familiares de secuestrados pronunciaron un discurso cada hora y hubo manifestaciones y cortes de ruta en muchísimas ciudades del país, también aquí en Ashdod, y como pudimos ver recién, no todas las reacciones fueron favorables, no toda la gente tuvo paciencia, aunque sí la gran mayoría. Cientos de municipalidades, empresas, universidades, compañías tecnológicas y otras organizaciones se unieron al paro o permitieron que sus empleados lo hicieran, a pesar de que la Histadrut, el sindicato central, no se sumó oficialmente. En algunos casos, como vimos, la policía actuó contra los manifestantes. Al final del día hubo algunos arrestados, la cifra varía según los distintos medios, se podría decir que al menos 30. Y hubo también algunos choques entre manifestantes y policías
especialmente en Tel Aviv, en torno a la sede del partido Likud, a donde los manifestantes querían acercarse para protestar, pero la policía se los impidió. A las 7 de la tarde, decenas de miles de personas que llegaron desde el norte y el sur del país marcharon juntos desde la estación de tren Savidor Merkaz en Tel Aviv hasta la Plaza de los Rehenes, a la manifestación central con la que finalizó el día. Allí la vemos. El mensaje más importante de la jornada de ayer que recibieron del pueblo de Israel, según dijeron los propios familiares, fue: ustedes no están solos. Los familiares expresaron su esperanza de que los secuestrados de alguna manera se hayan enterado o se enteren en las próximas horas de lo que sucedió ayer en Israel, como les pasó a varios de los rehenes que fueron liberados y contaron que pudieron ver o escuchar, incluso alguno vio su propia foto en las pancartas o a su familia en las manifestaciones, y dijeron que eso les dio muchísima fuerza para seguir adelante, para continuar resistiendo. Los familiares prometieron seguir adelante hasta que todos vuelvan a casa, todos los rehenes, los que están con vida y los fallecidos, hasta que los soldados vuelvan a casa y ya no sean enviados nuevamente a combatir en la Franja de Gaza, y pidieron al pueblo que siga con ellos. Vamos a ver algo que sucedió también ayer en medio, yo lo adelantaba recién, en medio de las manifestaciones. Lo importante es aclarar antes de verlo que la sirena pertenece al video. Esta sirena que vamos a escuchar ahora pertenece al video. Ayer, poco después de las 4:30 de la tarde, sonaron las sirenas en el centro del país y la zona de Jerusalén. Y aquí vemos a la gente que se encontraba en la Plaza de los Rehenes. Esto fue por un misil balístico lanzado por los hutíes en Yemen, y el misil fue interceptado. No se reportaron impactos ni heridos. Los hutíes, por supuesto, como suele suceder, se atribuyeron la responsabilidad del ataque y dijeron que el objetivo fue el aeropuerto internacional Ben Gurión. Unas horas antes, la Armada israelí llevó a cabo un ataque contra una central eléctrica en la zona sur de Saná, la capital del Yemen, controlada por los hutíes. Las fuerzas de defensa de Israel dijeron que el ataque impactó contra la infraestructura energética utilizada por el régimen terrorista hutí cerca de Saná, en respuesta a los repetidos ataques de los hutíes contra la población israelí, y que estos incluyen lanzamientos de misiles tierra-tierra y vehículos aéreos no tripulados. Medios locales informaron de fuertes explosiones en la zona que dejaron fuera de servicio los generadores. Sin embargo, Al Masira, el principal canal de televisión gestionado por los hutíes, no informó cuál fue el motivo ni el origen de esas explosiones. Vuelvo entonces a lo que sucedió ayer en Israel. El diario Ma'ariv de hoy divide su tapa para mostrar varias imágenes de ayer y de esto que recién comentábamos, y titula, entre comillas, "Ustedes son nuestra luz". Este fue el mensaje de las familias de los secuestrados y de los caídos a los cientos de miles de israelíes que salieron ayer a manifestar en las calles del país. Como decíamos, hubo una ola de críticas y ataques de los ministros del gobierno, que comenzó con una declaración del primer ministro Netanyahu al inicio de la reunión de gabinete y siguió durante toda la jornada. Y allí vemos la caricatura de Guy Morad en Yediot Aharonot del primer ministro Netanyahu viendo las noticias. Se lo ve de espaldas y en la pantalla dice informes, actualización del día del paro. El primer ministro le saca el sonido al televisor, no quiere escuchar. Como dijimos, el primer ministro Netanyahu criticó a los familiares de los rehenes y de los asesinados y caídos en esta guerra que convocaron el paro y las manifestaciones de la jornada de ayer.
y dijo que estas manifestaciones fortalecen a Hamás y garantizan que las atrocidades del 7 de octubre se repitan una y otra vez. A media mañana, el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, dijo que la huelga de hoy fracasó. Esto fortalece a Hamás, esto que está sucediendo, y nos aleja aún más del regreso de los rehenes, dijo Ben-Gvir. El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, escribió en su cuenta de X, abro comillas, la campaña no ha despegado y cuenta con la participación de muy poca gente. Y la ministra de Transporte, Miri Regev, opinó que apenas son un puñado de personas que solo quieren dividir al pueblo. El diputado del Likud, presidente del Comité de Finanzas, Hanoch Milvitsky, que fue nombrado hace muy poco, a pesar de que pesa en su contra una acusación de agresión sexual contra al menos una mujer, decía que el diputado Milvitsky calificó las protestas de disturbios, protestas de apoyo a Hamás. También hubo una manifestación frente a la casa del ministro de Educación, Yoav Kish, que puso la música a todo volumen mientras hablaba con un megáfono en la manifestación en la entrada de su casa, Sigal Mantzuri, cuyas dos hijas, las jóvenes Roya y Norel Mantzuri, fueron asesinadas el 7 de octubre. El ministro de Patrimonio, Amihai Eliyahu, que también pertenece al partido de extrema derecha de Ben-Gvir, escribió, abro comillas nuevamente, existe un abismo enorme entre las familias afligidas cuyo dolor les nubla el juicio y los anarquistas cínicos que se aprovechan de ese dolor. Como decíamos hace instantes, todo sucede en paralelo. Mientras el pueblo manifestaba frente al Ministerio de Defensa en Tel Aviv, allí se ultimaban los detalles para que la operación de conquista de la Franja de Gaza salga adelante, mientras decenas de miles, cientos de miles de personas clamaban el fin de la guerra. El diario Israel Hayom refleja esto dividiendo su primera plana con dos imágenes. Del lado izquierdo, según nosotros lo vemos en la pantalla, Ilana Grichevsky, la novia del rehén Matan Zangauker, que ayer realizó un casamiento simbólico, una boda simbólica con él, junto a la madre del novio presente ausente, Einab. Del otro lado está el comandante en jefe de las Fuerzas de Defensa de Israel, Eyal Zamir. El titular dice, Bein Mehaa le Ahra, o sea, entre la manifestación y la definición, haciendo una especie de juego de palabras, y agrega que todo lo que vimos hasta ahora en los diarios que Zamir aprobó ayer el plan de conquista de la ciudad de Gaza, hoy lo va a presentar para que sea evaluado y ratificado por el ministro de Defensa y después será aceptado por el gabinete que dará supuestamente la aprobación final. En la mañana de ayer justamente Eyal Zamir visitó las tropas en la Franja de Gaza y allí dijo que el ejército va a aprobar el plan para la siguiente etapa de la guerra. Abro comillas otra vez, pronto pasaremos a la siguiente etapa de la operación Carros de Gidón, que es la ofensiva que Israel comenzó en mayo pasado, en la que continuaremos, dijo Zamir, intensificando el ataque a Hamás en la ciudad de Gaza hasta su derrota con la mira puesta en los rehenes. Claro que para todo eso que Zamir planifica, que el gobierno decidió, Zamir planifica y ahora tiene que ser aprobado, para todo eso hacen falta soldados. Y por eso el ejército pone en marcha un plan denominado Comenzando de Nuevo, que consiste en que por única vez Tzahal anulará los procesos penales y disciplinarios contra desertores que se enrolen y ayuden al ejército a paliar la grave escasez de soldados que tiene en este momento, tanto combatientes como los demás.
Hablamos de 15.000 desertores que están registrados oficialmente, que tienen tiempo hasta el jueves para presentarse en la oficina de enrolamiento con su bolsito y listos para entrenar. Hay que destacar que las órdenes de enrolamiento a los jóvenes ultraortodoxos de este año, de este enrolamiento, se enviaron hace relativamente poco tiempo y todavía no están en la lista de desertores, con lo cual las autoridades consideran que pronto se sumarán decenas de miles de nuevos desertores a esa lista. Y además, atención a esto, en Tzahal tienen intención de buscar nuevos soldados en las comunidades judías de la diáspora. Según los estudios que hicieron en el ejército, existe un potencial de enrolamiento de jóvenes de entre 18 a 25 años de edad, judíos que viven en la diáspora, de más de 10.000 personas. Pero en Tzahal esperan que se pueda aumentar la cantidad de soldados con entre 600 a 700 jóvenes de la diáspora cada año. Y en el ámbito de las negociaciones y de lo que tiene que ver con los secuestrados, seguimos en el terreno de las versiones y la confusión. Sí sabemos que el primer ministro de Qatar, Mohammed bin Jassem Al Thani, llegó hoy a Egipto y allí se reunirá con funcionarios de inteligencia de ese país para tratar de impulsar un acuerdo. Bin Jassem es el responsable por parte del gobierno de Qatar de manejar este tema de las negociaciones, de la mediación. Los mediadores egipcios le van a informar sobre las conversaciones que llevaron a cabo en los últimos días con la delegación de Hamas, de las que vinimos informando la semana pasada. El canal saudí Al Arabiya informó en las últimas horas que Hamas recibió una nueva propuesta de acuerdo y que la está evaluando. Algunos medios israelíes dicen que incluso que Hamas podría responder en las próximas horas. De acuerdo con Galei Tzahal, la radio del ejército israelí, los funcionarios egipcios le entregaron la nueva propuesta no solo a Hamas, sino también a las otras facciones palestinas que se reunieron allí en la noche del jueves. La Yihad Islámica, el Frente Popular para la Liberación de Palestina y también, atención a este detalle, un representante de Muhammad Dahlan, un individuo llamado Samir Masharawi. Para resumirlo muchísimo, Muhammad Dahlan es un político palestino que pertenece al partido Fatah, que ha sido tanto aliado como rival de Mahmoud Abbas. Tienen una relación personal muy complicada. Mahmoud Abbas, el presidente de la Autoridad Palestina y del Fatah. Mientras esto sucedía, mientras en Egipto le entregaban la nueva propuesta a Hamas y a todos estos factores, el mismo jueves el jefe del Mossad israelí, David Barnea, estuvo en Qatar, con lo cual algunos medios hoy concluyen que mientras Egipto dialogaba con Hamas, Qatar dialogaba con Israel y hoy esos dos mediadores se van a encontrar y van a hablar entre ellos para ver cómo se puede seguir adelante. Mientras tanto, el diario Yediot Aharonot de hoy trae una nota sobre política israelí que titula, parafraseando una expresión hebrea, Leakdim Trufa la Maká, literalmente significa tomar un remedio antes de recibir un golpe, o sea, adelantarse a los acontecimientos. Pero en este caso el título dice adelantar un remedio a las elecciones, Leakdim Maká Labjirot, que dice que Leakdim Trufa Labjirot, perdón, que dice que el artículo dice que a pesar de que Netanyahu trata de empujar hacia adelante, postergar lo máximo posible las elecciones, no tiene más remedio que prepararse para la posibilidad de que se adelanten.
Para ello, según este diario, el primer ministro intensificó en las últimas semanas las reuniones con distintos factores políticos y baraja varias opciones, entre las cuales menciona una que es hacer que los líderes de los partidos de extrema derecha, Smotrich, Ben-Gvir y Avi Maoz, se presenten juntos en las próximas elecciones en una sola lista, a pesar de la hostilidad y la mala relación que hay entre ellos. Y también la posibilidad de crear lo que llaman en este artículo un partido satélite, o sea, un partido político de derecha más pequeño que el Likud, nuevo, que le quite votos a los otros partidos de derecha, principalmente los liderados por Avigdor Lieberman y Naftali Bennett, y por tanto a la oposición. Cambiamos de tema y todo parece indicar que Israel va a cerrar el consulado de Francia en Jerusalén, que presta servicios a los palestinos, en respuesta a la decisión del presidente de Francia, Emmanuel Macron, de reconocer unilateralmente un Estado palestino. Al mismo tiempo, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, emitió un decreto presidencial que establece un comité para redactar una constitución temporal que declare a la Autoridad Palestina como Estado. Esta decisión se produce, como sabemos, en el contexto de una ola de reconocimiento de un Estado palestino por parte de países occidentales, que se espera que finalice en la Asamblea o a la par de la Asamblea General de la ONU en septiembre. Y aquí en Israel, el ministro de Relaciones Exteriores, Gideon Sa'ar, mantuvo un amplio debate sobre este tema con la cúpula profesional del ministerio la semana pasada y presentó una recomendación al primer ministro. Israel se prepara para esto que va a suceder en septiembre. De acuerdo con la Convención de Viena, todo Estado soberano tiene derecho a decidir qué misiones diplomáticas operarán en su territorio. Por tanto, Israel sí puede decidir que no haya más consulado francés en Jerusalén. La medida que promueve el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene como principal objetivo imponer un precio político a Macron, a Francia, tras una serie de medidas que tomó contra Israel, entre las que se destaca el reconocimiento de un Estado palestino, pero que no fue la única. La idea de cerrar el consulado, dice el diario Israel Hayom, la propuso el ministro de la diáspora, Amihai Shikli, que en la última reunión de gabinete dijo que la iniciativa de Macron para un Estado palestino ha perjudicado gravemente a los rehenes, porque el gobierno sostiene que jamás endureció, hizo más inflexible su postura en las negociaciones a partir del momento en que comenzó toda esta ola de reconocimientos y perjudicó, por supuesto, al Estado de Israel, y ninguna declaración que hagamos al respecto desde Israel será suficiente. Hay que actuar. El diario Israel Hayom revela que en esa misma reunión el ministro Gideon Sa'ar dijo que se espera que la acción contra el consulado se inicie en paralelo al proceso de reconocimiento de un Estado palestino que, como dijimos, se concretará en septiembre en la ONU y al que ya se han sumado varios países. Y por último, a propósito de medidas contra Israel, las autoridades en Australia prohibieron la entrada a su territorio al diputado israelí Simcha Rothman. El ministro del Interior de Australia anuló la visa que le habían expedido a Rothman hace 2 semanas porque iba a viajar, tenía planificado un viaje a ese país para dar una conferencia ante la comunidad judía local. Rothman ahora no tiene permiso para entrar a Australia durante los próximos 3 años. Según el Ministerio del Interior de ese país, esto se debe
a que el diputado Simcha Rothman, abro comillas, difunde mensajes de odio y enfrentamiento. Recordemos que los ministros Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich también tienen la entrada prohibida a Australia. En declaraciones a Radio Galei Tzahal, el diputado Rothman dijo que la decisión del gobierno de Australia equivale a rendirse ante el terrorismo y al antisemitismo que hay en las calles de ese país y que no es una decisión personal en contra de Simcha Rothman, sino de expresiones que son la opinión generalizada en Israel. Bien, hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros una vez más. Los invito, como siempre, a seguirnos en el canal, a compartirlo, a suscribirse, a formar parte del grupo de amigos de Israel a Diario, haciendo clic debajo de este video donde dice unirse. Gracias nuevamente. Los espero mañana aquí en Israel a Diario. Que tengamos buenas noticias. Shalom.